Miquel Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, vamos a ver, algo que me parece grave, el Sindicato Unificado de Policía, presumiendo de sindicato mayoritario de la Policía Nacional en España, de llegar a un acuerdo con Desocupa, que directamente Desocupa presume de hay que limpiar las calles, declaraciones absolutamente al margen de la norma. Dicen, acuerdo con Desocupa para formar a decenas de miles de agentes. Policía Nacional con Desocupa, que tiene mensajes y actitudes que vamos a ver a continuación, pero esto es lo que decía, y decía, es histórico, decía la secretaria general del SUB, y decía, es que no hay autoridad en las calles, pero si la autoridad la tienen que ejercer ustedes, y ustedes tienen que estar a las órdenes de la autoridad delegada por parte del pueblo, la autoridad política, en fin, pero desocupa, parece tremendo. Vean. Bienvenida al Club Desocupa. Bienvenido al Sindicato Unificado de Policía. Un placer. Igualmente. Jolines. La primera camiseta que hace oficial nuestro acuerdo de formación con el SUB. Pues muchas gracias. La No, verdad gracias. que, jolines, que es Gracias un honor. Bueno, esto decía la secretaria general del SUB. Para que la gente, si está un poco desubicada, que lo dudo, mensajes del de Desocupa como estos, de hay que salir a limpiar las calles. Esto es un Estado fallido ya, si no sale el ejército y empieza a limpiar y hacer deportaciones masivas. Y no es un tema de racismo. Miquel Ramos, ¿ante qué estamos? Porque a mí me parece, sinceramente, grave y llamativo. Un acuerdo del sindicato mayoritario de la policía, dicen, con Desocupa. Dicen, es que no se cumple la autoridad y nos tiene que formar Desocupa. ¿Pero esto qué es, Miquel? Vamos a ver, pues esto no es más que una puesta en escena de una actitud política que ha asumido el SUB, en este caso, y es una especie de exhibición ante un personaje que está muy marcado ideológicamente y una empresa que está muy marcada ideológicamente y con un discurso que es absolutamente ideológico lo que está haciendo esta representante del SUB en este vídeo, es decir, está comprando el marco de la extrema derecha directamente, ¿no? Entonces, claro, olvidan que la institución debe ser neutral, que la institución además es la garante del orden público. No tienen que ir a reproducir los mensajes y los discursos del miedo, que son los que utiliza la extrema derecha a menudo y los que desocupa. De hecho, su empresa se basa en gran medida en la reproducción de estos marcos y de estos discursos. Por lo tanto, el SUB está tomando una posición política descarada, es decir, está diciendo nosotros abrazamos estas ideas, abrazamos estos grupúsculos escuadristas, ¿no? Como Desocupa, y además no solo eso, sino que encima les vamos a integrar, digamos, en nuestra formación y les vamos a avalar nosotros como garantes del orden y la ley. Es muy grave. Hoy ha sido un momento histórico porque el sindicato mayoritario de la policía, el SUB, ha firmado un acuerdo con el Club Desocupa. Esto es un plus, es un más a más. Tenemos un problema en las calles. Hay pues una violencia desmedida, la autoridad se ha perdido, los compañeros cada vez están más en riesgo y lo que queremos con esto es que se sientan más seguros. Lo que es evidente es que esto que dice la secretaria general del SUB, dice sindicato mayoritario de la Policía Nacional, y es que la violencia, es decir, lo que ella pinta de un panorama en las calles no es la realidad. Habrá violencia en la calle, Absolutamente. pero ellos venden un panorama que, a ver, yo vivo en la capital de Mira, España, uno va por la capital de España, tendrá sus defectos y sus virtudes, pero como igual que en otras ciudades de nuestro país, habrá índices de violencia, pero no es esto que están describiendo de se ha perdido la autoridad, la para violencia, nada, esta, pero ¿de qué van? ¿De para qué van? nada. Y la solución tiene que ser Desocupa, porque Desocupa, recordemos, es por ejemplo quien difundió bulos del tipo, cuando pasó por ejemplo lo que ocurrió en Lavapiés, que matan a esa persona en una tienda y tal, enseguida salieron a decir, no, han sido argelinos, no, dijeron, hay que ir a por los argelinos y todo esto, y luego resulta que era un bulo, han difundido bulos y están lanzando mensajes claramente en línea con Vox, con Ayuso, que vamos a ver a continuación. Ayuso, con cariño te lo digo, toma las riendas de esto porque se va al carajo. Mi amiga Ayuso, que tiene tres ovarios, por desgracia, Vox todavía no tiene la fuerza que se necesita. Bueno, igual que está el mensaje de Su Majestad el Rey cada Navidad, está la de un servidor. España no se toca, gobierno de... Pero entonces el sub, ¿qué pinta aquí, Miquel? Mira, vamos a ver, España es uno de los países más seguros del mundo, no lo digo yo, sino que son estadísticas, vamos, cualquiera puede consultar, hechos objetivos, son datos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a esta gente le da igual la verdad.
los datos le importan un pepino directamente, ¿no? Ellos tienen un relato para justificar sus pulsiones autoritarias y sus pulsiones casi que en muchos casos llegan digamos, a actitudes absolutamente fascistas, ¿no? Es decir, aquí se necesita orden y mano dura, ¿no? Que es, vamos, esto cualquiera lo sabe ubicar, ¿no? En cualquier espectro ideológico. Claro, que ellos cuando hablan de inseguridad, lo que hacen, y además ahora con las redes sociales es muy fácil, es coger reiteradamente casos aislados que suceden, y son la técnica del cherry picking, que se dice, ¿no? Que es coger determinados casos y presentarlos como si esto fuera la norma, ¿no? Como si tú habitualmente vayas por allí y estuvieras sorteando machetazos constantemente, ¿no? Porque la gente va con machetes por ahí, la gente le roban los Rolex, ¿no? De $500,000, como el que tienes tú y el que tengo yo, ¿no? Eso es lo habitual, ¿no? Lo que suele pasar todos los días que bajas a la calle, igual que cuando bajas a por el pan te ocupan la casa. Este relato apocalíptico del miedo, esto tiene una intención absolutamente evidente, ¿no? Que es precisamente que la gente renuncie cada vez más a sus derechos y se tire en brazos de la autoridad de una manera crítica. Es decir, que hagan lo que tengan que hacer, pero que arreglen esto, ¿no? Y si eso pasa por vulnerar derechos, por más violencia, por contratar a bandas paramilitares, ¿no? Para labores de función de seguridad pública, ¿no? Etcétera, pues se acepta y ya está, porque como todo es un caos y aquí hace falta orden y mano dura, pues todo vale, ¿no? Entonces, claro que viven de este miedo y viven de este odio, ¿no? Y aquí el riesgo que estamos corriendo es que hay funcionarios, hay gente que lleva uniforme y que representa al Estado, que no solo está comprando estos marcos, sino que los está alimentando, los está reproduciendo y ahora el SUB lo que está haciendo es abriendo las puertas, ¿no? a la institución, pues a esta banda de personajes, ¿no? Que todo el mundo ya los tienen muy ubicados, ¿no? Ideológicamente. Y ojo, que no lo hacen por una cuestión profesional, lo hacen por una cuestión ideológica. Insisto en esto, ellos se abrazan con Desokupa para demostrar lo que son ideológicamente o lo que quiere demostrar el SUP o los que hayan tomado estas decisiones a nivel ideológico. No es una cuestión profesional. Seguro que hay 1000 academias donde los agentes se pueden formar de una manera absolutamente profesional y normal, sin que tengan este, digamos, estigma, ¿no? o esta participación activa en política, ¿no? Como hacen estos personajes de Desokupa, A ¿no? Por mí lo hay tanto, puntos que me llaman la atención, como por ejemplo, vamos a ver, Desokupa ha tenido discursos racistas más de una vez, como ya digo, se demostró, por ejemplo, cuando lo de la AWP, señalando a los argelinos, cuando dicen hay que salir a limpiar, como hemos oído antes, hay que salir a limpiar las calles, hay que hacer deportaciones masivas. Ojo, la policía está para hacer cumplir las normas, la normativa. Si dentro de la policía se ponen en manos de gente que está lanzando mensajes que precisamente va en contra de la normativa, eso es muy peligroso. Es mira, esto, enormemente peligroso. Mira, vas a escuchar, por ejemplo, cómo anunciaba también este de Desokupa, estos cursos que da, reflejando también, describiendo una situación en la cual poco menos que hay que defenderse cuando uno va a casa, porque mira todo lo que le puede pasar cuando uno va a casa. Pero claro, ¿en qué mundo vive? Tú decías una cosa ideológica, hay otra, que es la pasta. Estos hombre, cursos dudo que sean evidentemente, gratis. Estos cursos dudo que sean gratis, pero bueno, decía esto. evidentemente. Decía esto. Se acabó. Entrenamiento real, con instructores reales, de lo que te va a pasar en la calle. Además, clases online y sobre todo presenciales, donde aprenderéis ¿a qué? A sobrevivir. Hay que aprender a sobrevivir para volver a casa. Eso es lo que os vamos a enseñar en el Club Desokupa. Si quieres entrenar para lo que te vas a enfrentar en la calle real. Ahí lo es, Miquel, es decir, la policía que tiene que estar para hacer cumplir la norma en brazos de Desokupa. Esto me ha recordado antes a un tema que tratamos cuando estuvimos en Las Cosas Claras hace ya pues, un par de años o 3, Antes de que nos censuraran, sí. antes de que nos echara el gobierno progresista de la tele pública. Me acuerdo que tratamos el tema de una serie de policías que iban a desayunar todos los días al bar fascista de Usera, donde había banderas franquistas, retratos de Franco, de José Antonio. Claro que podían elegir ir al bar de al lado, donde no había ninguna bandera de Franco, ¿no? Pero elegían ir a ese por algo.
Es decir, no porque hicieran unos bocatas estupendos, ¿no? Sino lo elegían ahí por algo, ¿no? Entonces, claro que no es inocente todo esto que hacen, ¿no? Y claro que manchan y arrastran a todo el cuerpo hacia ese estigma, ¿no? Que luego se quejan, ¿no? Es que nos llaman fachas, es que ya ves tú, es que tal, coño, pues, no sé, decirle algo, ¿no? A los del SUB o a los compañeros que están tomando un café debajo del retrato de Franco, digo yo, no sé. Quiero decir, aquí hay una responsabilidad también de estas organizaciones policiales y ojo, que luego también hay determinados representantes policiales que se dedican a ir por platós, que tienen sus blogs, sus canales de Telegram y tal, que se dedican a insistir en todo esto y que casualmente luego acaban en las listas de Vox, ¿no? Y dices, qué casualidad, ¿no? O sea, es que obviamente pues tenemos un sesgo en una parte de estos funcionarios, ¿no? En una parte, ¿no? Pues que lo que hace es precisamente asociar su imagen y su función pública a la extrema derecha. Y esto, yo no sé si el ministro de Interior o el gobierno progresista que luego llama a votar para parar a la ultraderecha, esto no sé qué pensará, pero a mí la verdad es que teniendo lo que tienen aquí dentro, pues el silencio que están manteniendo durante tanto tiempo, pues nos que genera muchas dudas, ¿no? Y luego cuando te piden el voto para parar a la extrema derecha, te acuerdas de estas cosas, ¿no? Ha habido mensajes por parte de Sumar, por parte de Podemos en la red social Twitter. Por parte de Sumar, pues han puesto mensajes como estos diciendo que no comparten, que preguntan al ministerio que hay que hacer algo. Eso es así, o sea, está publicado así en la red social Twitter de forma inminente. Tú, Miquel, eras uno de los primeros que difundías esta noticia, aunque han sido ellos los que han presumido, tanto el SUB como Desocupa, de haber llegado a este acuerdo. Sumar decía esto, Podemos también de forma inminente, pues también en la red social Twitter decían que no comparten esto y que consideran que Desocupa debería estar ilegalizada incluso. Claro, hay que decir, al mismo tiempo, este de Desocupa con la Secretaría General del SUB han hecho este acuerdo, pero es que el SUB, yo no voy a generalizar a todo el SUB, pero es la Secretaría General la que ha salido a anunciar este acuerdo y a presumir de esta unión con Desocupa de esta forma. Histórico, esto es un plus, jolines, que es un honor. ¿Cómo lo ves, Miquel? Porque incluso hay partidos que dicen habría que ilegalizar a Desocupa. ¿Por qué? Vamos a ver, las prácticas de esta empresa, eh, legalmente, pues esos son los jueces los que tienen que decir si es legal o no. Y que sea legal tampoco hace que sean prácticas razonables. Tú fíjate en cuáles son los marcos, ¿vale? De todo este asunto, ¿no? De todo lo que estamos hablando de la inseguridad, de esta situación de miedo, de delincuencia y tal, que nos pintan, pues, empresas de este tipo, sindicatos policiales o organizaciones policiales como estas y voceros y la extrema derecha en general. Y todo esto, ¿de qué nos está desviando el marco? Nos está desviando el marco de asuntos que son realmente lo que es la seguridad vital de las personas. El derecho a la vivienda, por ejemplo. ¿Por qué es el problema de la ocupación y no es el problema de la vivienda, ¿no? Esto sirve muy bien, ¿no? Para no hablar de quiénes son los que están echando a las familias de sus casas, especulando con el derecho a la vivienda, etcétera, ¿no? Y hablar de casos puntuales como los casos de ocupación o los casos de delincuencia en las calles, por no hablar de otros temas, ¿no? Por lo tanto, son marcos interesados. Y todos estos relatos, los funcionarios del Estado, la policía debería estar absolutamente al margen de todo este tipo de asuntos, porque se supone que es una institución neutral, pero obviamente no lo es, no lo es y no lo ha sido nunca. Y tampoco lo es porque el Estado en este sentido tampoco es neutral, porque también toma partido, porque también permite la acción de Desocupa, ¿no? Independientemente de que luego un juez diga que sí y otro juez diga que no, porque la ley aquí depende muchas veces de qué juez te toque, ¿no? Por lo tanto, más allá de lo que de esto, los gobiernos están permitiendo que este tipo de prácticas se den, ¿no? Que se eche a familia de sus casas y que sea a través de una empresa, de unos tipos que van allí y utilizan determinadas técnicas que en más de una ocasión han sido condenados, ¿no? Pues por coacciones, por amenazas. No digo esta empresa de Desocupa, digo las múltiples empresas que están apareciendo de este tipo y que se dedican prácticamente a esto. Y que, ojo, que muchísimas de estas están repletas de conocidos neonazis y conocidos incluso a veces delincuentes, ¿no? Que todo el mundo conoce, ¿no? Y ahí están, ¿no? Dando ejemplo, ¿no? De orden y de ley, ¿no? Pero bueno, es un clásico todo esto, ¿no? Digamos, en estas retóricas del miedo, en estas retóricas pues eso, de que al final lo que te intentan vender seguridad, ¿no? Pero seguridad
para lo que ellos consideran que hay que proteger, que siempre es, ¿no? Pues, una propiedad o un determinado marco que se aleja mucho de lo que la gente sufre todos los días, que es una inseguridad, pues, de llegar a fin de mes, de tener un piso donde no te echen de tu casa, ¿no? O de simplemente de vivir una vida digna, ¿no? Lo Pero razonable bueno, es pensar que quien va a hacer que se cumpla la norma es aquellos que están dentro del cauce de la normativa, es decir, que son las autoridades las que deben estar para prestar el servicio a la ciudadanía. Es así, de hecho, no es la primera vez que ha habido bulos relacionados con estas empresas, bulos que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, y claro, hasta qué punto genera también una indefensión y el peligro que conlleva cuando son estas empresas las que llevan a cabo acciones que, hay que decir, muchas veces efectivamente el Estado no está a la altura y hay una dejación y aprovechan ese hueco porque también se está permitiendo. Y aquí también hay un negocio, es indudable, esto es una empresa. Mensajes incluso profesionales. amenazantes a periodistas como un Sí, sí. servidor en las redes, mensajes amenazantes a dirigentes políticos, eso es así, o sea, con esta gente es con la que firma acuerdos el Sindicato Unificado de Policía. O sea, qué lamentable. Jesús Cintora, eres basura periodística. Más de uno he leído en Twitter que dice ser policía y que no le hace ni puñetera gracia esto. Estoy ¿Sabes? Pero convencido, bueno. yo siempre he dicho que conozco a policías a los que esto no les gusta. Ujú. Hay gente que se pone a decir luego en la red, no, todos los policías son iguales. No es verdad, no es verdad. Hay policías a los que esto no les gusta. Pero como tal está ocurriendo y como tal decimos, ¿pero a dónde vamos? O sea, El sindicato problema, mayoritario de Jesús, la es policía que presumiendo de un acuerdo con Desocupa, que al mismo tiempo dicen hay que limpiar las calles, todo esto. Pero vamos a ver, las calles el hay que problema, limpiarlas de Jesús, mierda. De mierda sí que hay que limpiar las calles, pero de otro sí, tipo de sí. porquería. Pero el Claro. problema, Jesús, es que tenemos un gobierno que se dice progresista y que es el que está amparando todo este tipo de empresas, de prácticas, el que está amparando que estas empresas se presenten y echen a familias de sus casas, y el que está amparando que se eche a familias de sus casas, ya no que vayan a estas empresas, sino incluso que se echen. Y está amparando que sindicatos policiales, organizaciones policiales, porque lo de sindicato no creo que se merezcan, ¿no? Pero bueno, organizaciones y funcionarios policiales se dediquen a hacer proselitismo de la extrema derecha constantemente y no pasa nada. Entonces, pues no sé, algo tendrá que decir el señor Marlaska, algo tendrá que decir Pedro Sánchez cuando luego va presentándose como víctima de una conspiración de la extrema derecha, no sé, pues los ciudadanos de a pie también sufrimos a la extrema derecha, señor presidente, ¿sabes? También lo sufrimos porque usted está dejando que determinados funcionarios pues se alíen con la extrema derecha y encima salgan con esa desfachatez, ¿no? Pues a decir que se han aliado con estos personajes y comprar el relato y difundir esos mismos bulos y esos mismos marcos que luego la extrema derecha utiliza, ¿no? Pues para, pues eso, para marcar los temas y marcar la agenda política, de la que usted luego se queja. Yo no sé qué pasará. A Marlaska yo, por ejemplo, le hemos visto ya y al gobierno premier a Ferreras, después de haberle oído con aquello de es muy burdo, pero vamos con ello, ¿no? Era burdo, pero fuimos con ello, se lo dije a Eduardo y después le pusieron la medalla aquella de... Y lo vimos a Marlaska, lo estamos viendo, es decir, esa medalla que le pusieron solo lo hizo Marlaska. Yo no sé lo que va a ocurrir y lo que va a hacer el gobierno después de ver cómo hay incluso socios del Ejecutivo que dicen, oye, esto no puede ser. Yo no voy a estar, Pero yo bueno, particularmente no puedo estar detrás de lo que haga cada policía, pero sí me parece preocupante que el sindicato mayoritario firme acuerdo con una organización que está haciendo llamamientos, pues eso, racistas claramente, difundiendo bulos, claramente llamando pues, a la persecución, etcétera. Que esto ha pero tiene que ocurrido haber así, un... llamaron a la persecución de migrantes en Sí, Lavapiés, sí. o sea, cuidado, o sea, la policía tiene que estar para hacer cumplir la norma, no para aliarse con los que las vulneran y hacen llamamientos en contra de la convivencia. ¿Pero a dónde vamos? Es que no le están dejando ya casi nada que hacer a cuando llegue Vox y PP al gobierno, ya lo están haciendo ellos, al menos en interior, ¿no? Y en defensa y en algunos otros asuntos, ¿no? Yo me pregunto hasta cuándo, ¿no? Quiero decir, sostener a un gobierno porque lo que viene es peor, pero ¿hasta cuándo, no? ¿Y dónde está el límite? Porque en el anterior gobierno se dejó pasar la masacre de Melilla y Marlaska siguió en su cargo y nadie lo reprobó y todo siguió su cauce. En este gobierno lo mismo, o sea, se han descubierto infiltraciones policiales en movimientos sociales, se está descubriendo pues, todas estas barbaridades que estamos viendo ahora. Y aquí los socios del gobierno, pues también tendrá que llegar a algún momento en el que peguen un puñetazo en la mesa y digan hasta aquí, ¿no? Bueno, con este tema y con tantos otros, ¿eh? Sí, Porque no yo no estamos sé qué hablando de harán, pero lo este, que es pero, evidente es que nuestro deber es contar esto. hombre, Son ellos obviamente. incluso los que lo han anunciado, Desocupa y el SUB, y como tal decimos, pero vamos a ver a dónde vamos, esto qué es. Y como tal, Ujú. nuestro deber como periodistas es contarlo y decir que es una contradicción que quienes deben hacer que se cumpla la norma se alíen
con aquellos que están presumiendo de hacer llamamientos en contra de la convivencia, porque eso es así, por mucho que vayan de patriotas y todo este tipo de mensajes que lanzan para hacer negocio, y luego la autoridad pues tendrá que, ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Que son los que son eso precisamente, la autoridad. Pero perdona, Total. Miquel, que te he interrumpido. No, esto digo, que al final el gobierno debe tomar cartas en el asunto. Lo que no puede ser es que el presidente monte un circo porque le han imputado a su mujer, porque hay una persecución de la extrema derecha y tal, pero luego tenga la institución llena de extremistas de derechas actuando contra la ciudadanía y comprando los marcos de la extrema derecha, difundiendo el odio y allanando el terreno a cuando venga el PP de la mano de Vox. No pase nada. Es decir, aquí la extrema derecha es cuando te afecta a ti, ¿no? Y bueno, pues la demás ciudadanía que está sufriendo todos estos discursos de odio de la extrema derecha, todos estos marcos envenenados de la inseguridad, relacionando la inmigración con la delincuencia constantemente, tratando de que la gente atribuya los problemas estructurales del sistema a nuestro vecino que es marroquí, a nuestro vecino que es venezolano, que es colombiano, o que es ecuatoriano, o que es nigeriano, de donde sea. Quiero decir, aquí hay una responsabilidad del gobierno y a mí me da la impresión de que esta polarización le viene muy bien también al Partido Socialista para que luego, de cara a unas elecciones, diga, oiga, que lo que viene es peor, ¿eh? O sea, entonces, si O yo sea, no tú sé dices si eso de poder de decir o nosotros o que viene esta gente. Sí, pero es que Está claro que constantemente también se está esto. señalando y cada vez más a los migrantes como el tema de en vez de señalar a los de arriba, pues que mira tú, las grandes corporaciones están ganando cada vez más dinero, la Hombre, banca, las energéticas, y entonces decir a la gente, mira, tú que tienes problemas para llegar a fin de mes o que para llenar el carro de la compra, que cada vez está más caro, pero es que mira, la culpa no es del de Mercadona, que cada vez gana más, o el de la banca, que cada vez está ganando más al es de mismo tu tiempo que vecino. tú no llegas para pagar el alquiler, no, no, es de tu vecino que ha venido de Marruecos o de Ecuador y es el Ujú, culpable, ese mensaje. Eso se claro. marcó. Por cierto, Miquel, sí que te quiero preguntar, porque estabas hablando de lo de la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente. Claro, está la extrema derecha también ahí, manos limpias, Obviamente. Sí, hazte sí. oír. Vox, están ahí, están en la causa. Quiero decir, manos limpias tiene como presidente, ¿no? Este Miguel Bernat o secretario general, el cargo que sea, alto cargo. Es caballero de Sí, honor de sí, la Fundación Francisco Franco. Hazte oír está vinculada, absolutamente. tú has informado mucho de los vínculos con el Yunque, etcétera, ¿no? Es la extrema derecha la que está en esta causa. Sin ninguna duda, y además en coalición, digamos, con una parte de la judicatura que ha entendido que aquí lo que va a quedar de todo esto, finalmente, se resuelva como se resuelva, va a ser la imagen de Pedro Sánchez y su mujer como parte de una trama corrupta. Es decir, ese es el marco, y eso da igual lo que pase entre medias, lo que pase al final, eso O da sea, igual. ellos Lo quieren señalar importante, al gobierno y al claro, presidente vinculados con la corrupción, aunque claro, realmente luego esto quede en agua de borrajas, pero ahora mismo claro, o sea, ¿tú crees que hay una especie de operación o de plan de la extrema derecha para sin llevar adelante este duda. caso? Sí. Sin ninguna duda, porque a nivel global lo estamos viendo. El mantra de la extrema derecha a nivel global es la ilegitimidad de los gobiernos y de la propia democracia. Es decir, cuando no ganan ellos, se asalta el Capitolio, se asalta el Parlamento de Brasil, como pasó cuando perdió Bolsonaro. Hay múltiples muestras de cómo la extrema derecha ya se niega a perder el poder, ¿no? Entonces, así como pues hace 40 años o hace 80 años daban golpes de Estado, luego no hacía falta, ¿no? Bueno, al menos en Europa ya no hacía falta, ¿no? En América Latina y en y en África sí, ¿no? Pero ahora estamos viendo que los golpes de Estado son mediante, pues, desinformación, propaganda, uso de la justicia y de los medios de comunicación para deslegitimar los resultados de unas elecciones o deslegitimar gobiernos. Bueno, lo hemos visto, lo vimos con Lula en prisión, lo vimos con el presidente, el primer ministro portugués, ¿no? Que tuvo que dimitir por un caso que encima no era él, ¿no? Entonces, lo estamos viendo y ahora se están intentando lo mismo con Sánchez, ¿no? Por lo tanto, la extrema derecha entiende que el poder y que las instituciones son suyas, ¿no? Y todo lo que se les escape, pues no es legítimo. Por lo tanto, van a utilizar cualquier medio. Hay que entender que no tienen escrúpulos. Y si no tienen escrúpulos, lo hemos visto, ¿no? Con la difusión de bulos, de noticias falsas, de desinformación. Aunque eso se traduzca luego en violencia, les da igual, porque al final ellos no se manchan las manos. Ellos se escudan siempre pues eso, en la libertad de expresión, pues nada, en excusas mezquinas, ¿no? Y en la propia democracia incluso, ¿no? Pues para decir que ellos simplemente tienen derecho a dudar, tienen derecho a hacer oposición y lo que hacen es alentar, ¿no? Pues toda esta serie de actuaciones luego que cada uno se las toma
por su cuenta, ¿no? Y hemos visto, pues como decía, ¿no? Desde asaltos al Capitolio hasta pues no sé, pegarle un tiro a Pedro Sánchez, como el francotirador aquel, ¿no? Que quería volarle la cabeza por sacar a Franco del Valle de los del Valle de los Sí, sí, de Caídos. los caídos, efectivamente, que ocurrió y todavía yo voy a conferencias, el otro día en Marco de Valdeorras me preguntaban, alguien levantó la mano y me dijo que qué me parecía que hubieran sacado a Franco del Valle de los Caídos, que estaba indignadísimo y tal, todavía, ¿eh? Hay algunos que se lo Sí, llevan ¿no? fatal, sí, sí, algunos no lo han perdonado. Pues mira que Curioso. está bien en un mausoleo ahí pagado por Sí, todos, ¿no? En vez de estar en el efectivamente, Ecopark, ¿no? Sí, efectivamente, no sí, está sí, mal, sí, 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 efectivamente. sí, No sí. está en una cuneta, como algunos familiares No, de no, no, Franco. No no, está en no. una cuneta, efectivamente, esa es la realidad. Pero sí que es cierto que conviene señalar que, claro, ahí hay una serie de asociaciones que están, pues eso, Manos Limpias, Hazte Oír, al mismo tiempo Mm, Vox, están penetrando. Claramente el papel que están teniendo en la judicatura es el que es, y luego, pues evidentemente para ellos el ejército, las fuerzas de seguridad del Estado, pues son territorios en los que quieren moverse y no solamente captar votos, simpatizantes, mm, sino también acciones que les hagan mostrarse como que ellos están con la policía, son el partido de la claro. policía, son el partido de la Guardia Civil, son el partido del ejército. Eso es lo que ellos tratan de mostrar permanentemente. Creo Fíjate yo, ¿eh? una Vamos. cosa, después de toda la investigación que hice sobre el Yunque, y bueno, que llevo haciendo muchos años de la extrema derecha, a veces nos olvidamos de una cosa, y es que estamos hablando de organizaciones, fundaciones, de gente con muchísimo dinero. Es decir, hay gente que está financiando todos estos grupos, todas estas campañas, a golpe de talón millonario. Y a nivel internacional, quiero decir que la pasta a veces viene de otros países y al final todo este dinero se invierte no solo en la batalla cultural, es decir, en hacer campañas, en hacer medios de comunicación, en hacer batalla en las redes sociales, sino también en juicios, en determinados, pues eso, construcciones sobre determinados casos, ¿no? Como que luego se presentan como campañas en los medios de comunicación o como campañas judiciales. Y todo esto al final influye en la democracia y eso lo han entendido muy bien las oligarquías que saben que no les hace falta simplemente pagar a determinado partido político, sino que pueden ir pagando a fundaciones y organizaciones tipo Hazte Oír, tipo Manos Limpias o tipo Abogados Cristianos o las que sean, para que sean estos los que utilicen de instrumento para atizar al presidente del gobierno, a las feministas, a un colectivo LGTBI o a quien sea, ¿no? Por lo tanto, estamos El hablando tema de que climático, muy importante, es decir, al final el tema hay climático, intereses, claro. por ejemplo, intereses en negar el cambio climático y el calentamiento, pues obviamente aquellas corporaciones que están destruyendo el planeta, pues les conviene que sus tesis pues, Y sigan estas adelante y que no corporaciones, haya planteamientos que digan, pues vamos a poner coto a lo que es la destrucción del clima y del planeta y que haya políticos que detengan lo que puedan ser las medidas en contra del cambio climático. Es y evidente, estas ¿no? Como te digo corporaciones esto, otras, es decir, al final son lobbies, al final hay que seguir el resto del dinero, Miquel. siempre. Y estas corporaciones, además, se ha demostrado, y hay múltiples informes, y yo recientemente me he leído un libro magnífico sobre el tema del cambio climático y cómo lo financian, ¿no? Las teorías negacionistas, las grandes compañías del petróleo, energéticas, etcétera, para precisamente crean sus propios laboratorios de pensamientos, sus propios think tanks, que lo que hacen es producir literatura negando el cambio climático. Entonces luego ellos citan fuentes científicas que son las que ellos mismos han financiado, ¿no? Para decir, no, mira, este grupo de científicos dice que eso es mentira, que eso Llevan tal, claro, décadas y los has décadas pagado negando el tú, cambio ¿sabes? climático, Sí, pero bueno, igual que de vez en cuando sale un informe que te dice las ventajas de beber alcohol y ese tipo de cosas, ¿sabes? sí, Que esto claro, existe también. absolutamente, sí, sí. Que, Lo de comer fosquitos, sí, sí, y que sí. cada uno, oye, que si uno quiere beber alcohol no le va a decir que no beba, pero que sepa que, hombre, beber alcohol es bueno para la salud, pues no. A ver, todo con su moderación, pero que no nos vendan esto de que beber alcohol es bueno, no. Exacto. Miquel, claro, relacionado con esto, movimientos ultraderechistas que, por ejemplo, en el Reino Unido están haciendo directamente cacerías contra los migrantes. Totalmente. Y todo esto a partir de un bulo. Fíjate tú, ocurrió un terrible crimen esta semana pasada, que fue que un menor de edad, un chico menor de edad, mató, un chico que además no estaba bien, ¿no? Tenía problemas mentales, mató a 3 niñas en una ciudad inglesa. Y claro, primero se lanzó el bulo de que era un refugiado sirio, ¿no? Luego, obviamente, pues no era verdad que era un refugiado sirio, era un chico que había nacido en Cardiff. Eh, lo que pasa es que sus padres son negros y él es negro, obviamente, ¿no? Por lo tanto, sus padres venían de Ruanda, que por cierto son cristianos, ¿vale? No son musulmanes, son cristianos. Y de hecho los padres colaboraban con la parroquia del pueblo, ¿no? De la ciudad.
Pero bueno, ¿qué más da? Era negro, ¿no? Por lo tanto, como es negro, pues obviamente lo llevan en la sangre, ¿no? Y esto es, a partir de esto, ¿no? La extrema derecha ha empezado a difundir pues toda su retórica racista de que si los refugiados, que si los musulmanes, a pesar de que aquí los musulmanes no pintan nada, ¿no? En este caso, de que si bueno, los inmigrantes, etcétera, traen la criminalidad. ¿Y qué están haciendo? Pues asaltar comercios, pegarle fuego a hoteles, como esta misma tarde, ¿no? Que le están pegando fuego a un hotel donde hay familias refugiadas, cazar a todo aquel que vean que no sea blanco, ¿no? Pues a pakistaníes, a gente negra, a gente que tenga un color de piel que no sea blanco, ¿no? Y están protagonizando una serie de pogromos, ¿no? Y una serie de ataques racistas por todo el país, que es terrible, está siendo terrible, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay una parte de la ciudadanía que ha respondido, que está saliendo a la calle a protestar contra esto y a proteger a sus propios vecinos, ¿no? Migrantes, y hay pues una serie de personajes muy populares en redes sociales y en los canales de extrema derecha que están alentando a salir cada vez más, a incendiarlo todo, y bueno, se están produciendo a estas horas, ya llevan 3 días de disturbios, de enfrentamientos, de ataques racistas. Y bueno, está habiendo, pues, la verdad, una situación bastante compleja, pero que ha sido alimentada, digamos, desde hace mucho tiempo ya por la extrema derecha. Y que bueno, que puede suceder en cualquier país de Europa porque la extrema derecha es igual en todas partes y siempre difunde el mismo bulo, difunde los mismos discursos y al final lo que hace es confrontar a la gente, ¿no? Y atribuir determinados males a un color de piel, a una religión, a una cultura, a un origen nacional, ¿no? Y bueno, pues le funciona, como le funcionó al Ku Klux Klan, como le funcionó a los nazis, ¿no? En la noche de los cristales rotos y asaltaron los comercios judíos, pues lo estamos viendo hoy en 2024 en Reino Unido, ¿no? Contra migrantes, contra personas negras, personas racializadas, etcétera, ¿no? Qué tremendo cuando se clasifica a la gente que ha hecho un delito o un presunto delito en función de su color de piel, de la religión que tiene, etcétera, porque evidentemente hay quien enseguida busca eso. Y es terrible. Incluso hay gente que luego hace eso y luego es de misa y comunión diaria, ¿no? Cuando, Claro, oye, pero te enseñaban es que, ¿no? Amarás al prójimo como a ti mismo y no distinguir. Una persona puede ser buena o mala en función de su color de piel. Pues no, los hay buenos y malos. Que haya que explicar todavía esto. eso es el Eh, racismo de toda la vida, Jesús. Eso Claro, al final es lo claro. de Pero siempre, esto se es está lo de, utilizando políticamente cada vez más, obviamente. claro, pero, No pero olvidemos porque esto que decía yo del demuestra, de Desocupa, señalando enseguida a los claro, argelinos cuando fue el crimen aquel de Lavapiés. Lo hizo Abascal también de forma ¿no? inmediata y era un bulo. Totalmente. Pero porque funciona igual desde hace cientos de años. Se utilizó ese discurso de que los negros no tenían alma, que eran salvajes, para esclavizarlos. Luego, para el apartheid en Sudáfrica, para las leyes Jim Crow en Estados Unidos. Se ha utilizado aquí y se utiliza todavía para atribuirle siempre algo criminal en su propia sangre y en su color de piel o en su lo que sea. Quiero decir, es el racismo, el supremacismo de toda la vida. Disfrázalo como quieras. De culturas incompatibles, de que es que la religión, es que no sé qué. Da igual cómo lo disfraces. Cada eso se va adaptando al tiempo. Los racistas saben ir adaptándose a las circunstancias, ¿no? Pero es lo mismo de siempre. Es el Ku Klux Klan. Estamos viviendo el Ku Klux Klan hoy en día, viendo cómo están actuando exactamente igual que actuaban los nazis, quemando los comercios de los judíos, ¿no? Y esta misma gente, estos mismos ahora que se presentan como demócratas, ¿no? Que preocupados por el crimen y por la seguridad y tal, estos mismos cuando quien comete un crimen es una persona blanca o es una persona cristiana o es tu vecino, ¿no? Que va a misa todos los domingos, se callan la boca porque ellos no pueden instrumentalizar este caso. Ellos solo hablan cuando el crimen lo comete una persona a la que ellos les sirve para presentar a todo un colectivo como culpable, ¿no? Porque lo llevan en la sangre, en el color de piel, ¿no? Por lo tanto, es el racismo de toda la vida, no nos sorprende. Lo que pasa es que lamentablemente se ha aceptado como una opción democrática más desde hace años y demuestra que Europa no ha aprendido nada. Europa no aprendió nada del Holocausto, todo lo contrario, estamos repitiendo los mismos errores, estamos en un periodo absolutamente terrible de nuestra historia que nos demuestra que no se aprendió nada de todo aquello, que estamos repitiendo los mismos errores. Ya veremos cómo acaba esto. Bueno, hay una clave que es decisiva, que son las redes, que es lo digital, que ahora mismo la información y la desinformación van muy rápidas. Entonces puede contribuir sin duda a desinformar y a confundir a la gente y a alentarla a movimientos lamentables, del mismo modo que también nuestro deber es todo lo contrario, que es desmentir el Mm, bulo, mm. informar y poner cuando haya que poner la palabra en decir, oye, esto que está ocurriendo, esto no tiene un pase, esto no puede ser. Es decir, que también es Claro, nuestra función lo que pasa es tratar de que los, desenmascarar las desinformaciones, los bulos y cualquier tipo de comportamiento en contra de los derechos humanos, etcétera, o cuando vemos que la policía de nuestro país está haciendo cosas que nos parece que no tienen un pase.
Lo que pasa es que los bulos muchas veces lo que vienen es a reforzar ya prejuicios que uno tiene. Es decir, si a ti te ve los bulos que siempre tratan de atribuir, pues eso, a migrantes o a personas de otra religión, de otro país, determinados delitos, cala porque mucha gente ya está predispuesta a creer que es efectivamente, ¿no? Que el crimen viene en patera, ¿no? Que aquí no había crimen, no había machismo, no había violencia, no había violaciones, no había nada hasta que llegaron los inmigrantes. Claro, aquí los blancos nunca han violado, nunca han robado, nunca han hecho nada, ¿no? Han sido siempre los inmigrantes lo que han traído el mal, ¿no? Por lo tanto, claro, esa es la matriz del supremacismo y del racismo de toda la vida. Pero efectivamente, no podemos desertar de nuestra función de periodistas, de nuestra función, vamos, de nuestro compromiso ciudadano, ¿no? Pues con la verdad y con los derechos humanos. Es decir, si nos rendimos ante la desinformación, ante el odio, ¿no? Pues ¿qué nos queda, ¿no? Yo pues celebro que todavía estemos un poco alerta de estos temas y salgamos al paso cada vez que surgen casos de estos a denunciarlos. 30 segundos o una palabra o dos cuando ves que nos han quitado de la televisión pública hace 3 años ya y justo acaban de anunciar ese programa con Ana Obregón, La Casita, Los hijos de Julio Bueno, Iglesias. ¿Qué sientes, Miquel? eso da para Una otro frase. programa, Jesús, otra frase, Vale. pero bueno, lamentablemente que en los gobiernos, sucesivos gobiernos llamados progresistas, la televisión pública se haya convertido en un mercado de favores entre los partidos que están en el gobierno y en la oposición, en el Parlamento, básicamente, y lo que prime no sea la función pública, sino que lo que prime sea pues el cambiarse cromos y cambiarse favores. Y así estamos tú y yo haciendo zooms, ¿no? Y Ana Obregón y reformando la Casa Julio Iglesias. Hablaremos de esto y también me vas a contar el detalle de manos limpias y demás en otra conexión que haremos, ¿vale, Miquel? Cuando Gracias. quieras. Gracias. Chao. Chao.